Bueno, vamos a hablar con el doctor Federico Storani, a quien tenemos en estos momentos en línea y lo saludamos. ¿Qué tal, Storani? Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos como siempre. Con Eh, todo gusto. ¿Cómo es su evaluación, digamos, de la Argentina de estos tiempos, ¿no? Fundamentalmente, más allá de una cuarentena muy extensa, un tanto extraña, del momento político e institucional que vive el país. Bueno, está emparentado una cosa con la otra, ¿no? Porque obviamente cuando irrumpió esta epidemia, pandemia, podemos decir que, entre comillas, tuvimos la fortuna de mirar en el espejo de países tan entrañables como España, Italia, lo que estaba ocurriendo y adelantarnos. En teoría todo esto era para poner en condiciones el sistema de salud y sanitario y que el mismo no colapsara cuando viniera el famoso pico. Ahora, dicho esto, que creo que más o menos se ha transcurrido correctamente, también me parece que hay que poner el acento muy firmemente en que no ocurra una tragedia desde el punto de vista económico, es decir, buscar el punto de equilibrio. Cómo conciliar la preservación de la salud con lo que ya se conoce de la enfermedad, que si bien es una enfermedad nueva, se sabe que en el 90% de los casos se transmite por vía respiratoria, que hay que tener como medidas preventivas el distanciamiento social y condiciones de higiene muy prolijas, pero que eso podría, con protocolos estrictos y donde se podría afectar ahí sí a las fuerzas de seguridad para vigilar esos protocolos fundamentalmente, habilitar la industria y el comercio a los efectos de que no haya un colapso del punto de vista económico en la Argentina. Entonces, lo que me parece es que vamos a encontrar ejemplos en el mundo de muy diversa naturaleza. No tomo donde existen estados autoritarios, porque nosotros no somos ni queremos ser un estado autoritario, pero donde existen también estados democráticos, las diferencias han sido muy notables en cómo encararlo. Me parece que tendríamos que a esta altura, con la experiencia que ya nos brinda, como se ha desarrollado en otros lados, la posibilidad de sacar algunas conclusiones valederas. Bien, estamos a 80 días de cuarentena. ¿Usted evalúa al gobierno de Alberto Fernández como un gobierno autoritario? No, yo no diría eso, ni tampoco caería en el exceso de decir infectadura y todas esas cosas que se han dicho y demás. Lo que sí creo es que ya tiene que anunciarse, porque permanentemente se enuncian en cada conferencia de prensa que existe un plan de post salida, etcétera, pero no termina de delinearse, de anunciarse, y en general la sociedad está sufriendo un estrés mucho más allá de lo personal de las personas que están confinadas, sino un estrés desde el punto de vista económico de todo tipo, que luego va a ser mucho más difícil de recuperarse. Me parece que tendría que tener horizontes más claros. Y también un funcionamiento más pleno de lo que es el Estado de Derecho, el funcionamiento de todos los poderes. Me parece que en algunos lugares donde incluso los golpeó más fuerte, caso España, por ejemplo, el Parlamento siguió funcionando de manera mixta, no solamente virtual, sino también con unificación de personería en algunos presidentes de bloque, de grupos parlamentarios que permitían también sesiones presenciales para ir discutiendo aquellas cosas que son esenciales para el país. Y en tal sentido, yo creo que tendría que existir un comité de crisis más ampliado y posteriormente la ya anunciada iniciativa de mandar al Parlamento la posibilidad de constituir un Consejo Económico y Social integrado por sectores del trabajo, de los empresarios, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, para que vayan encontrando denominadores comunes Bien, que se conviertan en políticas de Estado, ¿no? lo llevo al plano político. ¿Cómo ve a la oposición, fundamentalmente a lo que fue o sigue siendo Juntos por un Cambio o por el Cambio? Digamos, más que nada en la idea de ir renovando dirigentes que pueden terminar en posibles candidaturas y demás. ¿Cómo ve esta situación? Mire, parece una contradicción, pero esto es muy importante que se haga
un proceso de renovación y de reconstitución del sistema de partidos, porque no me he cansado de repetirlo. Para que la democracia exista tiene que haber equilibrio y control de poder y alternancia en el ejercicio del poder. Y para eso tiene que haber una renovación permanente, con muchas propuestas por parte de los partidos, porque la sociedad demanda justamente eso, propuestas fundamentalmente. En el caso nuestro, me refiero al radicalismo, estamos en un proceso muy dinámico de constituir un polo con la candidatura a presidente del Comité de Provincia de Gustavo Poz, intendente de San Isidro, que ha tenido una muy buena gestión, no solamente en el tema de salud, que es muy notable, sino también desde el punto de vista económico en su municipio. Juan Manuel Casella, y en mi caso damos cierta garantía de un radicalismo auténtico, y una figura que la vemos emergente, con un pensamiento socialdemócrata moderno muy interesante, que nosotros seguimos, que es la de Martín Lustó, el senador Martín Lustó. Nos parece que por ahí está la posibilidad de reconstituir un liderazgo dentro de una alianza que obviamente también tiene que remozarse y mucho para ser más que simplemente una opción de alternancia, una alternativa política muy creíble y muy seria. El reconstruir, el reoxigenar esa alianza política con el PRO, por ejemplo, digamos, con o sin Macri. Digo, con o sin Macri en espacios que sea protagonista, ¿no? Obvio que ese es un tema que tendrá que decidir el PRO. Lo que yo sí creo es que el radicalismo tiene que tener un rol mucho más protagónico y, por qué no decirlo, de liderazgo. Es el partido con mayor historia, arraigo, tradición, extensión territorial y además ahora con un proceso de renovación que puede dar ese liderazgo. Yo creo que Macri hizo una administración que dejó mucho que desear, sobre todo en materia económica y social, y que sería un capricho intentar pretender imponer condiciones. Además de que fue un gobierno extremadamente cerrado, no fue un auténtico gobierno de coalición, fue simplemente una alianza electoral. Hay que reformular esa alianza con un rol mucho más importante por parte del radicalismo. Bien, usted fue ministro del Interior en su momento, conoce muy bien los andaniveles del Estado. ¿Cuál es su visión sobre todo este escándalo que se ha desatado en las últimas semanas acerca de esta AFI de la administración Macri que supuestamente espiaba a propios y extraños? Como usted lo dice, es un verdadero escándalo. Y lo peor que esto es apenas la ovilla de un enjambre, ¿no? Es la punta de la ovilla, porque el juez que lleva la causa está tipificando muy probablemente como asociación ilícita, con lo cual eso va a tener una jefatura, actores muy importantes que ejecutaban distintos tipos de tareas y una situación extremadamente más compleja. Por lo cual me parece que todavía esto recién es la punta del iceberg de lo que vamos a ir viendo en los próximos días. Pero es escandaloso que se utilice la inteligencia del Estado, que tiene que estar para otras cosas, para prever escenarios internacionales, para prever situaciones de seguridad, para combatir delitos transnacionales, como el narcotráfico, por ejemplo, y muchas otras cosas, que esté utilizándose para espiar la vida privada de personas y luego utilizar eso con un sentido político mezquino y hasta de extorsión política. Digamos, todo lo que se ve, o por lo menos se exhibe, de acuerdo a la información, es una situación verosímil para usted. Mire, está en curso de investigación, pero todos sabíamos que algo pasaba sin tener pruebas, porque si no yo tendría que haberlas denunciado, pero todos sabíamos que algún grado de operación existió siempre. Hay un maridaje muy malo que se viene dando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, también desde el gobierno anterior de los Kirchner, entre servicios de inteligencia y justicia. Y bueno, ahora ha salido con mucha fuerza a la luz, que implica periodistas, a sectores de la cultura, a políticos, como usted bien dice, a propios y extraños de la propia coalición de gobierno. Razón por la cual me parece que esto tiene que separarse la paja del trigo de una vez por todas. Tenemos que hacer un esfuerzo porque
se eche luz y se dé transparencia máximo para poder hacer un nuevo inicio de lo que tienen que ser servicios de inteligencia que hacen falta a cualquier país en el mundo, pero no este tipo de inteligencia, ¿no? Bien. Buen día, Storani, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Yo, a ver, no sé si me perdí por ahí. No creo. La candidatura presidencial de Gustavo Posse. No, es presidencial para el comité de provincia. Ah, para el comité de provincia. Ajá. Claro, porque usted sabe que nosotros tenemos un sistema federal de organización partidario y pronto estaban para octubre la renovación de autoridades. Seguramente se postergará un poco. Esperemos que se pueda hacer y sería muy útil poder renovar autoridades en el comité de la provincia de Buenos Aires, toda vez que nos parece que los 4 años anteriores fueron de sometimiento, de sumisión, prácticamente sin marcar el perfil protagónico que el radicalismo se merece. Es decir, no da por terminado, sí, la coalición con el PRO. Estoy planteando una reformulación de la política de alianzas, que para mí tiene que ser más amplia. Lo digo, que no significa ruptura. Exactamente. Lo que estoy diciendo es, ningún partido individualmente considerado por la profundidad de la crisis está en condiciones de superarla. Es además una tendencia mundial que tratan de conformarse coaliciones. Ahora, las coaliciones son entre partes que cada uno aportan y llevan y tienen propuestas. En esta última, obviamente fue una coalición electoral, pero no fue una coalición de gobierno. Esto hay que cambiarlo totalmente. Y además sumar a otros sectores. Storani, le hago las dos últimas y desde ya le agradezco su predisposición para el diálogo. La primera de ellas tiene que ver con la intencionalidad aparente por parte del Ejecutivo Nacional y también del Partido Justicialista de avanzar con la eliminación de las denominadas PASO, ¿no? Las elecciones primarias. ¿Cómo ve esta situación usted? Para mí es un error. Yo sé que a veces las PASO han tenido mala prensa, pero justamente porque no se cumplen. Se habla de que es un gasto excesivo porque justamente no se cumplen, pero yo no lo estoy diciendo con el diario del lunes. En parte nuestra nosotros pedíamos, exigíamos casi, que dentro de la coalición que formábamos hubiera pasos, hubiera primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Porque todas estas diferencias lo hubiésemos podido discutir de cara a la sociedad y además hubiese producido una movilización que lo hiciera mucho más competitivo. En su momento nosotros planteábamos justamente competir con la candidatura de Martín Lustó en contra de Macri. Bien, por último, y a pesar de que todo es muy prematuro, todo aún es muy fresco, ¿tiene alguna mirada por estas horas acerca de la expropiación de la empresa Vicentín? Sí, la mirada que tengo es que yo hago un cuestionamiento del punto de vista formal, del punto de vista del derecho, es decir, no hay duda que cuando uno habla de expropiación tiene que hablar de una causa de utilidad pública que tiene que ser declarada por el Congreso, eso no ha ocurrido. Se ha utilizado la figura de la intervención, pero yo espero que se mande esto rápidamente al Congreso para que pueda o no convalidarse. Evidentemente había una situación de cesación de pagos, una situación muy irregular de otorgamiento de créditos en el último periodo del gobierno de Macri, y un peligro de que una empresa de esas características terminara desguazada y siera tomada por otros actores del mismo rubro, produciendo una mayor concentración monopólica. Es decir, esto amerita un profundo debate parlamentario. Esta es mi conclusión. Muy bien, el doctor Federico Storani. Storani, que tenga una buena tarde, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted.